tal? Bienvenidos, mi nombre es Paula Salas y estamos aquí en este ciclo de entrevistas para AMBA 24. Hoy tenemos como invitado al señor Aníbal Acef. ¿Qué tal, Aníbal? Buen Bienvenido. día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo ¿Cómo estás? bien? Muy bien, muy bien, mucho Muy gusto bien. y muchísimas gracias por recibirnos. No, Eh, no, muchas gracias a ustedes. por favor, un placer. Aníbal, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo es tu historia, que sos hijo de inmigrantes, históricamente en la localidad, digamos, de Moreno, trabajando por la gente. Nos gustaría conocer un poquitito tu historia personal. Bueno, sí, soy hijo de mi papá, de mi mamá, que son descendientes de vascos, mi mamá, y mi papá descendiente de libaneses, maronitas árabes. Y mi madre era de la localidad de General Rodríguez, mi abuelo se dedicaba a las tareas del campo en General Rodríguez Luján, eh, tenía tambo, hacienda y las actividades agropecuarias. Estoy hablando del año 1904, él era de esa época. Y sus padres eran libaneses que vendían por esta zona con un carro telas y cosas para las actividades de la zona, y después se pusieron un negocio en Moreno y General Rodríguez. Quiere decir que prosperaron. Mi padre después estudió una carrera universitaria, era contador público nacional, se casó con mi madre, que era docente, directora de colegio, y siempre vivió en la zona de Moreno, General Rodríguez. Nosotros somos 5 hermanos, nacimos en la localidad de Moreno, hemos vivido en Moreno y General Rodríguez. Yo soy abogado, estudié en la Universidad de Buenos Aires, soy egresado de esa universidad, y actualmente también ejerzo la tarea de docente. Doy materias de Derecho Constitucional y Municipal Provincial en la Universidad de Morón y Derecho Ambiental y Recursos Naturales en la misma cátedra. Soy profesor asociado. Y bueno, he Wow. desarrollado mi vida también deportiva en el ámbito local. Jugué al rugby 36 años, Mariano Moreno, llegando a la primera división del club durante muchos años. Wow. Mira, mira esa faceta desconocida. Eso te iba a preguntar, educado en la escuela y universidad pública. Totalmente, colegio número 1, Domingo Faustino Sarmiento, colegio Manuel Belgrano, secundario de Moreno, y después di examen en la Universidad de Buenos Aires en el año 81, ingresando. En aquella época había que dar examen para ingresar. Y después estudié en esa universidad y ingresé en esa universidad, siempre formado en la educación pública. Otra educación pública era más igualitaria, más integradora. Como yo, un montón de chicos de esta zona ingresaron a la Universidad de Buenos Aires distintas materias, viajando en transporte público. Éramos todos chicos de 18, 19, 20 años. Y nos dio la posibilidad este país de poder estudiar y de poder progresar. Eso me interesa, conocer el esfuerzo, digamos, porque era viajar todos los días a cursar, a estudiar, en transporte Sí. público, en uno o dos colectivos, en tren, no sé, digamos, ¿cómo era ese? El tren Sarmiento y después el 61, 62, de Plaza 11 hasta Figueroa Alcorta y Libertador, o Purredón, bajábamos ahí, cruzábamos el puente hasta las Bellas Artes, el museo y el restaurante o confitería, y ahí cursábamos. Y lo hacíamos muchísimos chicos de la zona oeste, que venían de Luján, Mercedes, General Rodríguez, Moreno, Merlo, Castelar, Morón, y viajábamos todos juntos. Era Sí. otra época, una época que había también huelgas de trenes, que había inestabilidad económica, pero un país que estaba más equilibrado. Y todo eso se ha ido, quisiera decir, destruyendo, o sea, disuelto, o sea, perdido. Son palabras muy duras, Muy. pero es la realidad de lo que yo he visto y de lo que hoy estamos viviendo, que es muy distinto a aquella época. ¿Qué es lo que pensás puntualmente que se ha ido destruyendo o perdiendo, digamos, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, cuestiones del país en sí mismo, la educación? Principalmente el tejido social, construido a través de la construcción igualitaria en materia de educación que intentó hacer Sarmiento, o que hizo Sarmiento. Cuando uno agarra las crónicas de aquella época y la evolución del Estado argentino en el arraigo a través del ferrocarril, a través de la religión, que después, bueno, viene la separación, y a través de la presencia del Estado
tanto sus fuerzas militares, colegios, la bandera argentina, el famoso centro cívico. Si Moreno, que era una ciudad bonaerense, tenía el colegio número 1 una cuadra, la municipalidad una cuadra, el correo, la comisaría y la iglesia. O sea, era todo un tejido social que daba de la religión, la educación, la presencia civil, el registro civil. Bueno, todo eso era conformado una presencia fuerte del Estado. Todo eso se ha destruido, han venido con ideas innovadoras en vez de modernizar aquello que estaba bien y adaptarlo al siglo XX o XXI. Se ha destruido eso, se ha generado una suerte de revisión o mala revisión y una destrucción de una sociedad que permitía progresar a través del esfuerzo y del trabajo. Era una sociedad que había gente pobre, pero no había indigencia, que había gente pobre que podía progresar y que había gente en condiciones, había una gran clase media que permitía también progresar a otros sectores sociales, y una sociedad con menos violencia y con más tolerancia. Antes había movilidad social, o sea, digamos, muchísimo. Ahora es muchísimo. para abajo la movilidad social. Ahora se intenta descender para abajo y se ha perdido el valor, por ejemplo, volviendo también a Sarmiento, con Mitre, cuando tenían esas famosas discusiones de la inmigración. Sarmiento había sido muy impactado cuando viajó por todos los países de Europa y Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, la radicación en pequeñas colonias que permitían que al ciudadano europeo o de otros países que se iba a radicar a Estados Unidos ya se le daba un pedazo de tierra. Él llamaba el arraigo más importante, que era el derecho de la propiedad, que venía influido por la Ilustración francesa, que era la famosa libertad, igualdad y fraternidad, o el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Son tres principios básicos. Bueno, esa generación del 80 lo intentó llevar a cabo y creo que le dio a la Argentina una explosión de inmigración y de una conformación de una clase social, de una clase burguesa y de una clase obrera ascendente. Después, las distintas corrientes ideológicas, tanto el conservadurismo, liberalismo, radicalismo y peronismo, intentaron equilibrar eso. Había un equilibrio ante el Estado, había un equilibrio ante la actividad privada, ambos confluían bien y daban lugar al crecimiento, pero todo eso después se destruyó. Yo veo un Estado hoy ausente en lo que tiene que ser indelegable, que no se puede transferir a la actividad privada, que es la seguridad, la acción social, la salud, el marco regulatorio adecuado para que las actividades privadas puedan intervenir y las actividades privadas liberadas de la presión del Estado y de todas estas regulaciones innecesarias que, comparado con otros países del mundo, nos está llevando cada vez más atrás. Fíjate el teletrabajo. Donde mete la mano el Estado ya destruye una actividad incipiente. Vos fíjate con las programaciones que se venían al exterior a través de los técnicos adecuados a eso. Lo mismo, estamos destruyendo, y así sucesivamente. La injerencia del Estado en algunas cuestiones destruye, en vez de estar imbuido el Estado en cuestiones que hacen esencialmente la creación misma del Estado. Seguridad, educación y todo lo que he dicho antes. ¿Y cuál es tu visión para que esto, digamos, para alcanzar una restauración, obviamente con las cuestiones lógicas de los tiempos que corren, ¿no? Sí, bueno, primero yo he ejercido cargos públicos, he sido concejal 2 veces, senador provincial por el PRO, y mi padre fue intendente de Moreno 2 periodos y tuve la suerte de acompañarlo y de aprender con él. Entonces, y sobre eso te iba a preguntar también. Claro, no, pero te quería tomar un poco esto. He tenido un conocimiento del Estado desde muy joven, valorando lo que es la carrera político-administrativa, que es lo que falta acá. Acá a veces se dice, hay que renovar todo. Vos dígame, ¿cómo? Viene gente que no tiene ningún tipo de experiencia. ¿Qué hace? Macana. Si no se conoce el funcionamiento del Estado, no se está formado en la administración pública para inmediatamente en el ejercicio del cargo saber hacia dónde hay que ir, porque usted maneja cuestiones públicas y las cuestiones públicas influyen sobre la actividad de todas las personas. Entonces, yo he visto en los últimos años una gran improvisación, pero sobre todas las cosas, la desvalorización del ejercicio de la actividad política y la desvalorización del ejercicio del funcionario a cargo de las cuestiones públicas, tanto en la carrera administrativa, que se ha perdido, se ha destruido por la mala política. Viene una nueva administración y echa a todo el mundo, cuando lo que hay que valorar es la carrera política y colocar a los funcionarios políticos adecuados que entran y se van con eso. Todo eso ha destruido el Estado. Entonces tenemos un Estado que está enormemente sobredimensionado, dedicado a cuestiones que son ajenas a la creación del Estado, y nos va a costar muchísimo sacar adelante. ¿Cómo se sale? A través de la política.
¿Cómo se sale? A través del ejercicio de la política, y se sale con lo que dije anteriormente, funcionarios preparados, que tengan conocimiento de la actividad legislativa y de la actividad ejecutiva, y que dejemos de llamar improvisado con la supuesta renovación, que a veces se toma la función pública no solamente como un divertimento, porque lo dicen a veces de esa manera, sino con una irresponsabilidad y con un abuso de los bienes del Estado que a mí me llama poderosamente la atención, la falta de ética y de responsabilidad en el ejercicio mismo. Hay que ser austero, hay que ser eficiente, y creo que esas palabras se han perdido un poco en los últimos 30 años. Hace poco declaraste que hace falta transparencia o que falta transparencia en los actos del gobierno. Pero no me cabe ninguna duda. Vos fijate un montón de adecuaciones que había impuesto el gobierno de Macri, la administración, en las licitaciones, compras directas, eh, el control a través de las redes, de lo online, a través de las redes del ejercicio del Estado, de a poquito lo han ido dejando de lado, y volvemos a la burocracia pesada, oculta y poco transparente en el ejercicio de la función pública. ¿Dónde lo digo? Por ejemplo, acá en el Instituto de Moreno, piden ley de emergencia permanentemente. Piden ley de emergencia que había pedido el anterior gobierno, que también era el mismo signo político de Frente de Todos, y este mismo gobierno. Eso, en algunas cuestiones, sí, uno está a favor, agiliza la administración pública y permite dar pronta respuesta a diversas cuestiones. Pero cuando uno ve que todo eso se centraliza, todas las actividades de la administración, entonces yo digo, acá no hay transparencia, o decimos, acá no hay transparencia, porque si usted vive permanentemente en estado de emergencia, permanentemente, y saquemos el tema de la pandemia, antes de la pandemia también, en el manejo de los asuntos públicos, lo que usted está ocultando es lo que ocurre después. Cuando vamos a las rendiciones de cuentas, vemos compras innecesarias, compras mucho más caras, ocultamiento de información, el precio y calidad no coincide con lo que se pagó, la administración pública uno elige por precio, calidad, forma de pago, etcétera, etcétera, y acá encontramos todo eso. Y a su vez, volviendo al inicio, la falta de eficiencia en el manejo de la administración pública conlleva a que tengamos todos estos claros oscuros que permanentemente se ven. Uh-huh. Aníbal, vos te criaste, digamos, en un ambiente de política, o sea, vos mamaste la política desde chico, por decirlo de alguna manera. Sí, mi papá tenía una buena vocación de servicio, tenía actividad, en aquella época estaba la Acción Católica, de muy joven, y después en el Club Mariano, donde yo jugué al rugby, hice actividades deportivas, fue presidente. Entonces había una vocación de servicio por parte de él y de mi madre, que también era directora docente de un colegio de la zona del conurbano, otro conurbano, que crecía a través de los loteos, que la gente pagaba, y que no abusaba de la propiedad ni pública ni privada, sino que respetaba el derecho de propiedad para sí y para terceros. Me crié en ese ambiente, pero no vivíamos de la política. Mi padre era profesional, tenía su empresa, pero sí ejercitaba la política. Claro, yo lo digo como destacándote claro, justamente que sos sí, sí, una persona... que creo que lo que decía yo hace años que no tengo cargo público. Dejé de ser senador hace 8 años y no ejercí ningún cargo público más. Tuve 3 años en el Banco Nación como director de una de las empresas, pero no es que eso por mi condición de abogado y tener cierto conocimiento profesional de algunas cuestiones, pero yo hago política porque creo que es necesario que participemos y creo que es necesario que defendamos, por lo menos en mi pensamiento ideológico, lo que yo creo o lo que creemos que tiene que ser para la Argentina, para salir de esta mediocridad y de esta destrucción que viene hace muchísimos años. En algunas cuestiones hay que definirse ideológicamente. ¿Qué es lo que, en materia de seguridad, ¿qué somos? Yo sé lo que quiero. Quiero un país seguro, un país volcado a la seguridad pública, a la protección ciudadana, con la legalidad, por supuesto, pero que las herramientas del Estado, de la fuerza de seguridad, sean plenas. ¿Para qué? Para proteger al ciudadano y no tenerle miedo de hacer lo que hay que hacer. Y así sucesivamente en muchas cuestiones. Pero muchos tienen miedo de decir lo que hay que hacer. Y a la sociedad hay que decirle que este es el camino que uno defiende. Después la gente deberá elegir. Seguirá con este camino de disolución del Estado, de la falta de presencia del Estado en las cuestiones que son esenciales, o a través de estas elecciones generaremos el camino de un cambio profundo que necesita la Argentina. ¿Y vos, en este marco, cómo te definís? En el marco ideológico, Sí. bueno,
No, soy una persona formada, yo me formé en la UCD, en el liberalismo de aquella época del 85. Uf, Hoy está volviendo un poco, me acuerdo en la universidad, estaba Franja Morada, sí. estaba la UPAU, yo iba a la Facultad de Derecho, Lo por lo primero que que me dieron cuando conocer. entré a la facultad fue un volante de la Franja Morada. Claro, bueno, Franja Morada de UPAU, y estaba equilibrado, después había sectores minoritarios, pero lo que yo valoro de aquella época, muchísimo, es que estaban todas las corrientes. Yo tenía compañeros socialistas, justicialistas, de Franja Morada, liberales, conservadores, bueno, todos sabían por qué. Estaban bien formados ideológicamente, comunistas. Uno podía estar de acuerdo o no, pero las charlas entre nosotros eran muy interesantes y se podía debatir. Yo adhería a la economía de mercado, a la presencia, como te decía, del Estado en las cuestiones que son indelegables, pero que a la actividad privada se le permita estar globalizado, intervenir en el mundo como corresponde, generar las fuerzas que la Argentina tiene. La Argentina es un país potencialmente rico con una enorme pobreza, inexplicable. Ahora, encuentro, 30 años después, que las generaciones han cambiado, un sector muy preparado ambiciona irse, me duele en el alma, hemos perdido entonces el concepto nacional en el buen sentido de la palabra, y otros que viven dependientes de la asistencia del Estado para hacer política o para adherir a una idea. Y eso es muy triste, porque es comprar la voluntad para el quebrantamiento de las personas, ¿no? Y eso es lo que he notado muchísimo. Si no, no tendríamos un Estado con tantos empleados públicos que se chocan en la parte administrativa, ni se sabe cuánta gente hay en una oficina con los métodos modernos. El teletrabajo, por ejemplo, ¿cómo era el teletrabajo? ¿Se le podía aplicar a la administración pública? En algunos aspectos sí, en otros no, pero nosotros hemos llenado el Estado de gente. Bueno, entonces la Argentina necesita una transformación. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con este gobierno, me duele mucho a dónde está llevando la Argentina. Hablan de democracia y no son demócratas. Hablan de libertades y cercenan las libertades. Lo de ayer fue una falta de respeto a la autonomía de los distritos, a la distribución federal del poder y un avallazamiento de las libertades individuales, porque cerrar un shopping, un gimnasio o un comercio, me parece que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque fracasaron ellos en la compra de las vacunas, que mundialmente todos los países del mundo lo hicieron, y nosotros no sabemos por qué, ni cerramos ningún trato con nadie y terminamos comprándole como auxilio a los rusos. Uh-huh. Ahora, ¿cómo? Si los países limítrofes nuestros, Chile, Uruguay, Brasil, tienen, le llegan vacunas de todas las partes del mundo, ¿por qué la Argentina no ha pasado lo mismo? Entonces, bueno, la ineficiencia ha condenado muertes y la ineficiencia está condenando la quiebra y la ineficiencia está condenando a que mucha gente vea como salida e irse del país, lo cual me duele y les digo, esperen, en esa razón, en eso comparto lo que dice Macri, que pelea para que la gente no se vaya, que se quede y que pelee por los cambios que la Argentina necesita. Aníbal, leí una nota tuya en la cual vos decís que vos y tu hermana son herederos de la pasión por construir y por progresar. Así es. Mi papá cuando fue intendente desarrolló una actividad pública importante en Moreno que contribuyó al desarrollo privado. Se radicaron en aquella época, ya pasaron 20 años, 25 años, varias industrias, varios comercios, se fomentó a través de la presencia del Estado en la seguridad, en la correcta labor municipal, el mantenimiento de la vía pública, infraestructura, macadar, iluminación, y una colaboración con las fuerzas de seguridad para dotar al distrito todas las condiciones para que se invierta en Moreno, siendo Moreno un distrito con una potencial bárbaro. Atraviesan 5 grandes rutas, 2 grandes autopistas. O sea, tendría a 34 kilómetros de la capital, tendría que tener otra fisonomía. Y Moreno no era así. A mí me duele también cuando dicen Moreno es pobre, se lo hizo pobre. Moreno tiene altos índices de delincuencia, se trajo de la delincuencia. Si usted permitió que durante 20 años ingresaran personas de distintos puntos del mundo, de países limítrofes, o de lugares muy pobres de la Argentina, se los hacinaba en un terreno
que estaba imposibilitado de utilizar, por ejemplo, viejas cavas. Usted lo que está generando es un caldo de cultivo a la delincuencia y al odio hacia otro sector. Sí. ¿Por qué? Porque en Moreno antes no era así. La gente, cuando yo le estoy diciendo, la gente compraba su terreno, invertía, protegía su barrio. Acá ha pasado todo lo anterior. Entonces, esa pasión que mi padre tenía hasta el día que falleció de luchar y de estar convencido de que no hay que bajar los brazos, es lo que a mí me mueve con mi hermana como a todos los sectores que nos acompañan. Hemos perdido, sí. Hacemos buenas elecciones, sí. Siempre sacamos muchos votos. Yo he sido concejal electo y ejercicio por una unión vecinal. Mi padre ganó con una unión vecinal. La unión vecinal nuestra la hemos fusionado. Yo soy afiliado al PRO, pero la hemos fusionado en algún momento al PRO y hemos hecho buenas elecciones. Y yo digo, bueno, nos vota el que entiende nuestro mensaje, pero también, y lo digo con todo respeto, han generado a través de los planes sociales y del avallazamiento del Estado en no proteger ciertas actividades en un sector dependiente del voto hacia un sector. El famoso voto controlado, voto asistencialista, en el conurbano existe. Y que diga lo contrario, que me lo desmiente, lo podemos debatir. Es un tema que se tiene que dar eso. Hay unos artículos muy buenos que lo reflejan así, cómo se destruyó el tejido social del conurbano a través del narcotráfico, a través de la falta de educación y a través de la falta de presencia del Estado. Hoy el conurbano es el gran problema de la Argentina. Tengo una pregunta más, Aníbal. De cara, digamos, estamos en un año electoral, ¿cuáles son tus proyectos para este año? Bueno, trabajar por Juntos por el Cambio, dentro de las distintas corrientes que hay, que son muchas, pero que se pongan de acuerdo en confluir en los que piensan similar en pocas candidaturas, y si hay que ir a interna, que me parece bien, a través de las PASO, que sea, porque dos candidatos son valerosos y creen que tiene más actitud para otro para encabezar, pero no dividir la torta en caprichosas candidaturas que después no tienen ningún sentido. Aspiro a que eso se concrete y que se genere la confianza para la población de una formación política que le dé al ciudadano respuestas concretas de que en el 2023 espero que haya un cambio de gobierno, de ideas y de personas, permita que Juntos por el Cambio, sea quien sea el candidato, pero que el que mejor lo represente pueda llevar a cabo la modernización que el país necesita, que tenga un buen diálogo con las fuerzas de la oposición si se accede al gobierno, pero que haya eficiencia y por sobre todas las cosas, una eficiencia acompañada por coraje y valentía. La Argentina necesita estas cosas. No se va a poder ejercer el cambio que necesita la provincia de Buenos Aires y el país y el conurbano en general si no hay decisiones en materia de seguridad, si no hay decisiones en materia económica, si no hay decisiones en materia internacional y dónde debe estar la Argentina, que yo creo claramente que está en el hemisferio occidental y del lado del mundo capitalista y que tiende al crecimiento, y que lleguen los mejores funcionarios, tanto al Congreso como al Ejecutivo, para llevar a cambio los cambios que hacen falta. Que en algunos casos, volver a la sabiduría del Estado argentino, que se creó hace muchísimos años, y en otros modernizar la economía y el ejercicio de la función pública en pos del beneficio de la ciudadana. Hay que hacerlo prontamente. Entiendo que el proceso populista está agotado. Fue un aire, una brisa enorme lo que pasó en Ecuador, cómo un dirigente racional se impuso sobre el populismo. La sociedad de Ecuador defendió algo demostró, y así espero que lo haga. También pasó en Bolivia. Se perdieron, o el gobierno del MAS tuvo que ceder 4 gobernaciones a través de la victoria de que le dio a las fuerzas opositoras. Bueno, espero que acá en la Argentina pase lo mismo. Este es un muy mal gobierno. Entonces necesita que se corrija y que siga siendo en su momento una oposición seria, como es Juntos por el Cambio, y no una oposición obstruccionista y peleadora como fue
la que actualmente gobierna. ¿Y eso de qué manera está planeado hacerlo? Entiendo yo que caminando los barrios, acercándose a la gente, siguiendo, continuando en el trabajo, digamos, permanente para mejorar la calidad de vida digamos, de cada uno de los barrios y de las poblaciones. Sí, pero eso es verdad, pero para hacer eso hay que tener gobierno. Yo como candidato voy y lo que tengo que generar es una esperanza en mi persona que tiene que estar acompañada de seriedad y responsabilidad de que lo que la sociedad demanda se puede hacer. La gente está cansada de la demagogia, de las mentiras o las meras ilusiones, y llegamos al fracaso del conurbano. No hay cloacas en cantidad, no hay asfalto en cantidad, no hay colegios en cantidad, no hay sala de primer auxilio en cantidad, faltan hospitales, porque ha explotado, ha crecido poblacionalmente muchísimo. Yo entiendo la campaña de cercanía, entiendo la campaña a través de las redes sociales, pero a mí me gusta más la campaña de cercanía, el contacto con la gente. Ahora, en este momento, con la pandemia, no han quitado esa posibilidad. Ni siquiera podemos ir a comprar a un negocio o hacer un montón de... Yo soy profesor de la facultad. Yo hace un año que no puedo dar clases presenciales. Lo tengo que hacer a través de estos medios y no puedo interactuar. No puedo escuchar la opinión porque se hace muy difícil, las conexiones se caen. Bueno, la política es lo mismo. Hay que tener mano a mano con la gente y llevarle la esperanza de que se van a hacer las cosas bien. En Ahora, la este gente marco en el también... que, perdón que lo interrumpa, en este marco en el que No, pareciera que nos van a volver a encerrar totalmente, ¿cómo plantean el asunto de la campaña? O sea, de poder acercarse a la gente para verdaderamente poder llevarles la palabra, digamos, todo esto que usted me está diciendo a mí, que tiene que llegarle a la gente. sí, yo en mi caso y en el caso de muchos de los nuestros, yo vivo acá, vivo en Moreno, entonces voy a cargar nafta a la estación de servicio de acá, voy a los negocios de la zona, doy clases en la zona, hago actividad deportiva en la zona, soy directivo de un club que es de la zona, me permite actuar con mucha gente y tener relación, porque otros candidatos no viven en el lugar donde quieren representar. Se cambian el domicilio y dice que, y a mí eso me duele muchísimo, hay que vivir en el lugar que se pretende representar. Esta manipulación de los domicilios ha destruido también la política. Intento acá a ver si puedo, si no se me da, me voy. No, no es así. Entonces, bueno, eso me permite, como nos permite a todo el conjunto de la gente que trabajamos juntos, tener una gran ida y vuelta con la gente. Pero falta lo que las reuniones presenciales que antes se podían hacer, que era visitar una casa, visitar un comercio, visitar una industria, o que vengan a nuestros locales parte de poder charlar. Eso va a ser muy difícil. Y a veces me llama la atención, si no sé si la pandemia lo han utilizado, estoy seguro, con fines electorales, porque los únicos que salen en los medios comunicacionales o los que pueden realizar actos de entrega de alguna obra o una entrega de alguna actividad que hacen por parte del Estado son los funcionarios. A nosotros no nos permiten realizar actividades de este tipo. Ahora ellos se dieron el gusto de hacer todo tipo de actividades y a nosotros nos dificultan o nos advierten cuando teníamos local partidario abierto que no se podía tener más de 10 personas por local. Entonces se hace muy difícil. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para tener contacto. Pero que la gente, ante esta cruda realidad, busque un cambio para posibilitar el gran cambio en el 2023. Bueno, muchísimas gracias. No, muy amable, ¿eh? Por Gracias favor, un placer. que sea muy bien. Chao, hasta luego. Chao, chao.